Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué cambios se han producido en la serie? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. Antes de que la pobre Helen sepa la verdad, parecerá que ella creyó una nueva mentira de Cemal y Asille por ahora. Las mujeres lo sintieron, y ahora Helen no dejará la verdad ni un momento con las emociones que vive. Entonces, para Helen, no habrá más remedio que encontrar a la mujer que Cemal ama y deshacerse de ella o sacar a Cemal de estos lugares. Helen, ¿por qué te encontraste en el pescador? Dijiste que nos conocimos, con la expresión de sorpresa de Cemal. Mientras mira a Asille, Cemal intentará ganar tiempo para superar el incidente. En otras palabras, Cemal, que no responde directamente a la pregunta de Helen, muestra que cubrirá el evento respondiendo la pregunta con una pregunta y ganando una parte del pensamiento. Las palabras de Cemal, llenas de contradicciones, quedan reflejadas en el tráiler. Como si hubiera entrado en un callejón sin salida irreversible. Vemos una escena en la que Cemal dice, ahora, Cemal se te está cayendo del cuello, como si se lo estuviera diciendo a Asille. Esto es lo que podemos predecir. Los amantes de la serie deben recordar que, en el segundo episodio, Cemal renunció a ir a Antalya con una decisión repentina y se quedó en Estambul. Helen también recordará esto y pensará que se quedó en Estambul por la mujer que Cemal conoció. Por ello, Helen intentará persuadir a Cemal para que vaya a Antalya con el fin de mejorar su relación. Cemal intentará ganarse el amor de Asille por última vez, y Asille ya no podrá soportarlo debido a estas tensiones. Nergis hiciste llorar a la mujer. Su ira hacia su padre Cemal en realidad revela las llamas que arden dentro de él una vez más. El emotivo enfrentamiento entre Cemal y Asille se da en el tráiler con las expresiones ni tú ni yo podemos destrozar este amor, pero destruiste ese amor. Los intentos de Cemal por recuperar a Asille no son concluyentes y, por lo tanto, Cemal, que quiere encontrarse por última vez, invita a Asille al pescador o y otro lugar. Entonces habrá dos opciones frente a Cemal. La primera es llevarse a Asille y sus hijos y alejarse de todo, la segunda es ir a Antalya con Helen y su hijo. Por esta razón, antes de tomar la decisión final, Cemal, que quiere mirar a los ojos azules de Asille y derramar sus secretos y tal vez contarle los secretos que hemos estado esperando durante semanas, antes de tomar la decisión final. Se emborrachará cuando Asille diga te has ido por mí ahora, atacará a Asille a la izquierda e incluso amenazará con suicidarse. Querrá verlo. Por supuesto, Cemal no irá a ningún lado ni se suicidará. Sin embargo, uno de los acontecimientos que lo enfureció de esta manera podría ser que Mair y Asille dieron un paseo en bote por el Bósforo, como dos amantes, después de casarse. Y los nuevos trucos que Asille, que probablemente esté molesto por la experiencia de Helen, ahora hará para mantener a Cemal lejos de ella también pueden enfurecer a Cemal. En otras palabras, debe ser porque las esperanzas de Cemal se están agotando lentamente para Asille, y las palabras dejo todo atrás y me voy se reflejan en nosotros. Mientras tanto, Nikmi y Razi se ven juntas de una manera interesante. Porque Razi, que no dejará ir a Mair, intentará obtener información sobre Asille de Nikmi cuando tenga la oportunidad. De hecho, la caída de Nikmi al suelo tan pronto como se pronunciaron las palabras los niños no son de Mair se ve como la escena más impactante del tráiler para nosotros. Pero parece que va a haber un revés aquí. En otras palabras, Nikmi podría decirle estas palabras a Fikret. O a una persona no relacionada. No a Razi en estado de ebriedad. O la segunda posibilidad es que a pesar de que Nikmi le dijo estas palabras a Razi, porque estaba borracho y se enfermó, supongo que Nikmi negará estas palabras cuando recupere la conciencia. Y lo hará pasar por diciendo que hice tonterías bajo la influencia del alcohol. Será muy difícil para Fikret llevar sobre su hombro los hechos que Asille aprendió mientras conversaba con Meral, a saber, que hubo un matrimonio falso entre Mair y Asille, en la serie donde las mentiras llueven como lluvia.
Por esta razón, soplarán vientos fríos entre Mair y Fikret por un tiempo, y eventualmente, Fikret aprenderá lo que le sucedió a Asille. Así que creo que los dos hermanos mejorarán. Podemos ver que hay problemas por un tiempo entre Fikret y Mair, quienes normalmente aman mucho a Mair. Piénselo, Fikret descartó todas las dudas de una mujer de corazón puro como Gulsum. Y nunca dudó de la veracidad de Mair. Pero Fikret también se entera de que Asille mató a alguien para defender a su hijo, y supongo que mantendrá este secreto. Como pueden ver, los secretos poco a poco comienzan a salir a la luz, pero el guionista nos hace sentir que habrá mucho tiempo para aquellos que necesitan saber la verdad. Harun no le dice a nadie que se va a morir, está tratando de dejarle una herencia a Mair. Razi dirige un casino, su padre no lo sabe, y entre otros secretos, la emoción en la serie va en aumento. Por favor no olviden suscribirse a mi canal y enviar sus comentarios y apoyar a mis amigos que aman el juego de mi destino. Adiós.